yo me llamo Federico Armentano, trabajo como docente en la Escuela Media de la Ciudad de Buenos Aires. Hice una experiencia de lo que es el uso de contenidos audiovisuales, tanto para el uso de la asignatura que es la mía, que es biología, como para el propio uso de lo que es el contenido audiovisual y cómo trabajarlo con adolescentes dentro de la escuela media. Lo que yo hice fue un proyecto de usar diferentes tipos de contenido y diferentes niveles de dificultad para trabajar justamente cómo usar un medio audiovisual. La línea de base de la que yo partí fue que cambió la dinámica de cómo llega la información. En menos de 20 años lo que cambió fue, nosotros partíamos de ir a buscar la información y había todo un proceso de generación de criterio al momento de seleccionar qué información. Ahora eso se invirtió, la información llega al adolescente, llega directamente, por momentos es invasivo y ellos no tienen la gimnasia de lograr saber diferenciar nada dentro del medio. Tienen una actitud totalmente pasiva ante la información y básicamente no generan nada más que como mero receptor. La línea de parámetros que yo usé fue básicamente que los chicos no saben diferenciar las diferentes fuentes, no identifican la diferencia entre resultado y conclusión dentro de un mismo contenido y básicamente la manera en la que se preparan para analizar ese medio es totalmente pasiva. El objetivo del proyecto fue que ellos identificaran diferentes fuentes, que ellos identificaran las diferentes conclusiones de los resultados duros, digamos, que ellos puedan elaborar sus propias conclusiones a través de los datos de los diferentes contenidos, que ellos vean que cualquier contenido es una fuente de información que ya está interpretada y que tiene una determinada tendencia, que puedan identificar esa tendencia y básicamente que ellos puedan identificar diferentes conclusiones de sus compañeros, no solo para poder defender la suya, sino como forma de generar respeto hacia la interpretación de otra persona en base a los mismos datos. Lo que se hizo fue, partí de 3 tipos de contenido, de más cortos, cada vez a mayor duración, y lo que se hizo fue planificar dentro de lo que es el mismo contenido, yo les planificaba una actividad previa y una posterior, un recupero de ese contenido, en donde ellos tienen que, al momento de ver el contenido, ellos sí o sí tienen que saber qué información tienen que buscar, qué cosas tienen que encontrar en ese contenido, no simplemente verlo y ya está. Con lo cual yo tuve que haber visto el contenido, tuve que haber planificado exactamente qué información darles en función de la edad, en función de particularmente esa actividad, y después hacer un recupero en función de cómo les fue a ellos identificando las diferentes partes. Desde ya, las fuentes, el resultado del contenido y, por ejemplo, las partes del propio contenido, si es el locutor, si es una voz en off, si hay infografías, si hay fotos, que sepan distinguir las diferentes partes, si las fotos se repiten, etc. Primero utilicé un comercial y una noticia. Usé como ejemplo el comercial de un alimento, un lácteo, que promovía una mejor salud cardíaca y ellos empezaban a ver la diferencia que hay entre que el comercial diga que mejora o que diga que colabora, que no es lo mismo, y se usó una noticia sobre una epidemia de una información. La diferencia que hay entre presentar un resultado y interpretarlo ya como una epidemia, que no es lo mismo, 100 casos es una epidemia, no es una epidemia, cuándo se considera, y las diferentes formas que hay de presentar lo mismo, no es lo mismo 3 alumnos que el 30% de los alumnos. Tiene otro impacto para ellos. Después lo que se hizo fue un fragmento de un documental, o sea, la atención de adolescentes es corta, entonces es importante presentar contenidos cortos para que ellos puedan mantener la atención en todo el proceso de ver el contenido, que fue un fragmento de una película que se llama El mundo según Monsanto, en donde ellos ven directamente un documental que está directamente intencionado a criticar los organismos genéticamente modificados. Y después, con esos datos, ellos recuperaron, investigaron qué es los organismos genéticamente modificados y luego, al volver a ver el mismo fragmento del documento, vieron cuándo se presenta un hecho concreto y cuándo ese hecho está interpretado de una manera específica. Y lo último que se hizo fue comparar 2 documentales. Uno fue la película Una verdad incómoda, que habla sobre
los mismos datos acerca del calentamiento global y todos los problemas ambientales que eso implica, y después un documental de la BBC que se hizo, que lo que hace es usar los mismos datos con una conclusión exactamente opuesta, en donde ellos ven la diferencia que hay entre dos documentales en los que aparecen en la televisión, que para ellos ya es un criterio de verdad, llegan a conclusiones exactamente opuestas a partir de los mismos datos, simplemente por una reinterpretación. Los resultados fueron muy variados, hubo chicos que realmente les costó construir una conclusión, hubo chicos que les costó entender que la información ya viene interpretada, pero la gran mayoría se sorprendió de la cantidad de veces en las que no distinguen un resultado de otro. Hay que ver el contenido varias veces, sobre todo para tener claro qué tipo de profundidad le voy a generar yo en la actividad previa para que ellos la puedan hacer. Si yo me voy muy atrás, o sea, si yo voy muy profundo en lo que quiero que ellos hagan, no lo van a hacer y van a perder la atención, o esa fue mi experiencia. Y si voy muy por encima, ellos vuelven automáticamente a la actitud pasiva. Entonces simplemente se quedan y miran el video y no hacen nada más allá de verlo. Y el objetivo es justamente lo otro, que genere una actitud activa ante el contenido audiovisual. Es fundamental que dentro del contenido de que yo elijo sea un tema que yo maneje, digamos. Yo selecciono dentro de todos los contenidos que hay temas que tienen que ver con mi asignatura, básicamente porque para mí me es sencillo encontrar qué actividad armar en función de eso. El contenido es el 50%, el otro 50% es qué quiero yo que haga él con ese contenido. Y más allá de cuál sea el contenido, lo que es fundamental es que sea algo que yo pueda preparar. O sea, que yo pueda construir una actividad con eso. Si no, simplemente el chico lo ve y queda en él interpretarlo o no. Los estudiantes tienen una postura ya, una buena predisposición para cualquier cosa que sea el video. Además, para mí no es que es solo una ventaja usar un medio audiovisual. Para mí es indispensable usar un medio audiovisual porque hoy todo llega por medio audiovisual. Nosotros como docentes tenemos que lograr que ellos sepan interpretar una información que no pueden elegir la fuente en muchos casos. Antes nosotros teníamos que hacer un uso de energía para encontrar la información. Hoy nosotros tenemos que hacer un uso de energía para restringir qué información nos llega. Nosotros tenemos que darles las herramientas para que él pueda hacer uso óptimo de energía en qué información quiero, qué información no quiero, y si me llega, a pesar de que yo no la quiero, sepa distinguirla, porque tal vez sea una idea nueva que yo no tenía, o tal vez sea una interpretación nueva de datos que yo sí tenía.